Shalom Aleichem, mis amiguitos y amiguitas, donde quiera se encuentren. Este es su amigo Eliyahu Bayona, director de la organización Shalom Haverim. Hoy vamos a iniciar estos estudios sobre los 10 mandamientos, en hebreo Aseret Hadibrot o Aseret Hadevarim. Las 10 pronunciaciones, las 10 estamentos, los 10 mandamientos, como lo conocemos normalmente. Y vamos a mirar lo que la Torah nos dice sobre el particular, no sin antes pues hacer algunos comentarios al respecto. Decíamos entonces que dice el capítulo 20, que es donde inicia la Torah sobre los 10 mandamientos. Normalmente es la costumbre cuando se está en la sinagoga de ponerse de pie al escuchar estos mandamientos en acto de respeto y de la misma manera como Hashem le ordenó a los israelitas mientras estaban al pie de la montaña. Entonces, como digo, es una costumbre ponerse uno de pie cuando escucha uno la Torah en la sinagoga, cuando el Baal Coré está recitando estos 10 mandamientos, estas 10 pronunciaciones básicas que Dios nos dio cuando se presentó en Har Sinai. Dice el capítulo 20, el verso 1, dice, y habló Dios todas estas palabras. Dice, Vayedaber Elohim el Kol Hadevarim, Jael Elemor. Por eso le llamamos Aseret Hadevarim, o sino también, de otra manera, Aseret Hadibrot. Dice, yo soy el Eterno, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Anoji, Adonai Eloheja, dice. Anoji, Adonai Eloheja. Asher Josetija, me eres mi rey, mi beit abadim. Dice, yo soy el Eterno, tu Dios, el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. No los dioses que habían en Egipto fue los que te sacaron, ni el cordero, ni el piojo, ni el cabro, ni ninguno de los dioses, ni el río Nilo, ni la constelación Taurus o Piscis o la que fuera, no, de ninguna manera. Dios está diciendo aquí, yo soy Anoji Adonai, Eloheja, el Dios tuyo, el Dios que te sacó con los milagros, con las maravillas, con todo lo que viste allá en Egipto, es el mismo Dios que te está hablando. Ese que mandó 10 plagas que duraron un poquito más de un año, y con todas esas maravillas que también saliendo de Egipto hizo que te cubrieran las nubes, que una columna de fuego te acompañara de noche para saber a dónde ibas, y que además cuando te viste acorralado y perseguido por los egipcios, después de que Faraón se arrepintió de haberlos dejado ir, entonces yo fui el que abrí el mar y le di la orden a Moisés. Es lo que está diciendo. Dice que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, es donde estabas acostumbrado a colocar tus emociones, tu espiritualidad, toda la parte psicológica, moral, espiritual, mental, estaba al servicio de tu Yetzer Hará, ¿no? Para aplicarlo a nuestro ego, a tu mala inclinación. Y yo soy el que te estoy sacando de esa esclavitud para enseñarte a ser completamente libre, es decir, que tú mismo domines a tu cuerpo y no que tu cuerpo te domine a ti. Por eso dice Adonai Eloheja, tu Dios, que te sacó de la casa de servidumbre. Es decir, no quiero que sirvas sino a este Dios que te está hablando. De cierta manera, pues sería estar al servicio de Adonai, de Hashem, pero ese estar al servicio, pues es de acuerdo a las regulaciones, a las normas que Él nos está dictando, que son también de libre escogencia. Bien las podemos tomar o bien las podemos rechazar.
¿Y qué dicen nuestros sabios? Nuestros sabios dicen que cuando Hashem se reveló en Matan Torah es lo que le llamamos el acto de la entrega de la Torah, Matan Torah, dice que ningún ángel ascendió, como tampoco proclamó Kadosh, santo, Kadosh, 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 que es a cada momento que ellos están repitiendo, santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Como tampoco dicen ningún gorrión trinó, y ningún ave voló, ni ningún buey mugió, es decir, ningún animal, todos estuvieron estáticos, ¿ya? Los mares tampoco se movieron, hubo quietud en las aguas, las nubes se quedaron en su lugar, ni el viento se movía, sino hasta cuando Dios ordenaba que el viento se moviese, cuando sonaron esas trompetas, esas shofar, esos sonidos, todo eso que sucedió fue a la orden de Hashem. Pero en este momento dice que cuando Hashem se reveló allí entregando la Torá, digamos que ya nos iba a decir, yo soy Adonai Eloheja, los mares no se movieron, todo el mundo estuvo quieto, todas las criaturas permanecieron inmovibles. El universo también, el universo allá, la luna, las estrellas, el sol, todas las constelaciones estuvieran quietas, nada se movió. Porque recordemos que este universo, estas constelaciones, todo esto que vemos, este cielo que vemos, pues es creación de Dios, ¿no? Que lo conocemos en el libro de Bereshit. Por lo tanto, podemos decir que hay más cielos, es muy probable porque Dios es grande, es infinito. Entonces, pero este es el cielo nuestro, las constelaciones nuestras, los astros nuestros. Y que ¿dónde está el lugar de Dios? Pues todo el mundo, todo el universo, todo lo que puedan nuestros sentidos percibir es el lugar de Dios. Parte de ello es esta tierra, este cielo, este lugar en donde reposan Marte, las constelaciones de Tauro, de Piscis, que le hemos dado nombre nosotros a eso, por la figura que tienen. Todo eso es el lugar donde mora Dios, pero mucho más allá hay un lugar muchísimo más grande. Pero esto es lo que nos pertenece a nosotros, que fue lo que entendemos que Él con su dedo hizo ese huequillo, ese huequito en ese lugar, y de ahí creó los cielos y la tierra, cuando dice Bereshit bara Elohim Shamayim vehaaretz, que Dios hizo los cielos y la tierra en el principio. Entonces decimos que todo el universo estuvo en total silencio, ningún astro se movió de su lugar. Y fue en ese momento cuando desde las tinieblas sonó la voz de Dios, proclamando, Anoji Adonai Eloheja. Yo soy Hashem, tu Dios, ¿no? El Dios que te ha sacado de la esclavitud de Egipto. Eso es lo que nos dice el Midrash en Shemot Rabbah, el 29.9. El tratado de Shabbat, también en el Talmud, en el 84 años, dice que cuando Dios se reveló al pueblo de Israel en el Sinaí, como decimos también, el mundo se quedó inmóvil. Tan trascendental era ese momento, no solamente para Israel, sino también para toda la creación, vale decir, para el mundo egipcio, para el mundo sefardí, que vivía en la zona de Sefará, de España, todo el mundo que vivía en la costa mediterránea, los ítalos, los griegos, toda la creación se quedó inmóvil. Entonces, era para toda la creación, que si Israel hubiera hecho lo que habían hecho Edom y Seir, que Dios les ofreció la Torá y la rechazaron, lo que había hecho Edom en Seir, repito, y también lo hizo Ismael en Padán, el universo pues habría llegado a su fin. Este universo, vuelvo y repito, el universo nuestro, ¿ya? No que Dios se acabara, no, porque hablamos de que la creación como tal, en ese macrocosmos, no sabemos qué tan grande es, pero Dios es muy grande. Este microcosmos, también que le podemos llamar a la creación que Dios hizo cuando nos describe Bereshit, pues es a lo que estamos hablando. Entonces, si Israel dice no la queremos, ¿no?
entonces no hubiera, todo se hubiera acabado en ese momento. ¿Por qué les digo que la rechazó Edom en Seir e Ismael en Padán? Porque la Torá en el libro de Devarim nos dice en el capítulo 33, en el verso 2, dice, y dijo, el Eterno vino de Sinaí, es decir, a mostrar la Torá, y desde Seir les alboreó, es decir, que en Seir, que es el lugar en donde habita o habitaba Edom, ¿sí? Esaú, ¿sí? Roma, entonces dice que les alboreó, es decir, que les mostró la Torá. Apareció desde el monte Parán. Parán, pues sabemos que es el lugar en donde Ismael se fue a vivir, ¿ya? Fue el lugar de habitación de Ismael. Entonces, por eso estamos hablando de los dos pueblos, de Edom, que es Saúl, que es Roma, e Ismael, que es los ismaelitas, ¿sí? Los árabes en general, ¿ya? Y dice que, y con él había parte de las decenas de miles de ángeles de santidad. Escrita con su mano derecha les dio ley desde en medio del fuego. Entonces, con este verso es que aprendemos que el Eterno les ofreció primero la Torá a Edom en Seir y luego a Ismael en Padán. Y ellos la rechazaron. Sobre eso particular hay una historia, un cuento que pues no viene al caso, pero es la base para sostener que también a ellos se les ofreció, pero ellos la rechazaron. ¿Ya? Dios le había anticipado a Moshe Rabeno en el capítulo 19, en el verso 9, cuando dice, y dijo el Eterno a Moisés, he aquí que yo vendré a ti en una nube espesa, a fin de que oiga el pueblo mientras yo hablo contigo, y que también crean en ti para siempre. Y le refirió Moisés al Eterno las palabras del pueblo. Entonces, de esa manera, podría el pueblo oír y ver que Hashem le habla al hombre y no conforme la humanidad lo había percibido a través de la creación, por medio de ídolos, por medio de animales, por medio de cuerpos celestes, ¿no? Que era donde tenían los ojos puestos toda la humanidad. Y aún los israelitas que vivían en Egipto, porque se habían acostumbrado a este tipo de idolatría. Entonces, de esa manera lo que está diciendo la Torá es que también le está dando como la patadita de la buena suerte a Moisés, ¿sí? O como se dice aquí en Norteamérica, break a leg, es decir, que se rompa la pierna cuando la persona va a salir al escenario por primera vez a actuar. Entonces, él le estaba mostrando con estas palabras el respaldo que Dios le estaba dando a Moisés para que cumpliera su misión, porque de todas maneras, pues, Moisés, la misión que tenía no era fácil, y en su humildad, pues, él le daba cierto miedo, ¿no? Cierta inseguridad, y por eso él está hablando aquí, de que a fin de que oiga el pueblo mientras yo hablo contigo y que también crean en ti para siempre. Entonces, esto fue lo que hizo que fuera una garantía para Moisés y al mismo tiempo darle seguridad a él en su misión. Entonces, cada uno experimentó la profecía, cada una de la gente que estuvo allá, no solamente los israelitas, sino los egipcios que se vinieron con ellos, los ítalos, los sefardíes, los griegos, los africanos, toda la gente que se pudo venir con ellos experimentaron la profecía, así se convirtieron en profetas porque escucharon la voz de Dios directamente. Y de esa manera comprobaron que era real y que no eran simples metáforas. Entonces, ahora bien, si se vino tanta gente que habitaban en Egipto, pues de qué manera ellos percibieron que Dios les hablaba. Se supone y entendemos que Dios nos entregó la Torá en hebreo, ¿no es cierto? Que es la lengua Kadosh, la Lashon Kadosh, la lengua santa. Pues la gente que no sabía hebreo, pues la pudo oír en su propia lengua, vale decir, el de Sefarad la escuchó en español, el ítalo la escuchó en latín, el griego la escuchó en griego, y así, cada persona escuchó la Torá en su propio idioma. Y por eso
por eso es que entendemos que la Torá es para todas las naciones, ¿no? Encomendada al pueblo judío, por supuesto, ¿no? Pero en la cual tienen cabida todas las lenguas, todos los pueblos, ¿ya? Cada uno experimentó la profecía y con eso se dieron cuenta de que eso era real y no eran metáforas o no era como habían vivido en Egipto, tratando de pensar que sí, que le ofrecían un sacrificio al cordero, sí, y pues ellos dentro de su espíritu creían, no, pues ya se lo ofrecimos, ya nos dijeron que teníamos que estar tranquilos, que ya el sacrificio había sido dado, entonces no hay problema, entonces la gente se iba tranquila, ¿sí? Pero era por comando de los sacerdotes paganos que tenían ahí. Entonces, preguntan nuestros sabios, ¿qué fue lo que realmente el pueblo escuchó de boca de Hashem? Y la Mejiltá, que la Mejiltá es una regla de la exégesis bíblica en el judaísmo, atribuida o escrita a alguno o varios autores. Entonces, la Mejiltá de estos autores, pues encontramos, por ejemplo, al rabino Ishmael, que vivió en los primeros siglos de la época, es decir, después del año 1 para adelante, para acá. Rabino Ishmael, el rabino Shimón y Le Sefer de Barim, ¿ya? Entonces, eso es lo que compone la Mejiltá. Cuando una Mejiltá se ve como vinculante, es decir, que conecta algo, se describe como una Midrash Alajá, para que tengamos ese conocimiento. Perdón, porque siempre nos van a estar hablando nuestros maestros sobre la Mejiltá, y bueno, ¿y esto qué es? ¿Quién la escribió? ¿Qué es un Midrash o qué es un Midrash Alajá? ¿Ya? Entonces, la Mejiltá nos enseña que Dios recitó los Asereas Dibrot o Asereas de Barín, como decimos de las dos formas, o los 10 mandamientos en español, de manera simultánea, es decir, como en un pum, sopetón, para decir, ¿sí? Y el oído del hombre recibió ese sonido, ¿ya? Y de esa manera implicaba que el pueblo de Israel escuchó los 10 mandamientos de boca de Dios, ¿ya? Dios puede hacer lo que quiera con nosotros, es decir, lo entendemos, los que creemos en Dios, ¿no? El que no cree en Dios, pues dirá, no, pues este señor lo que está hablando aquí es, quién sabe qué cosa. Pero estamos hablando de creyentes y con creyentes, ¿no? Que creemos en Dios. Y más, pues obviamente, hablando como judío. Entonces, eso lo que está implicando es que el pueblo judío escuchó los 10 mandamientos de boca de Dios, así, como de una, ¿no? Pero mirando las cosas desde la gematría o gematría, los jajamín, los sabios, nos enseñan que el valor numérico de la palabra Torah, que se escribe con la letra Tab, la letra Bab, la letra Resh y la letra Hei, ese valor, de acuerdo a la gematría, que le da valores a cada letra hebrea, nos da un total de 611. 611. O sea, la letra Tab, que equivale a 400, la letra Bab, que es el número 6, que es el número del hombre, en el sexto día fue creado, la letra Resh, que equivale a 200, y la letra Hei, que equivale a 5, a los 5 libros de Moisés también. Entonces esto nos da un valor de 611. Y se nos enseña que Moisés enseñó a los hebreos los 611 mandamientos de los 613. Como sabemos, pues en el judaísmo tenemos 613 misbot, tenemos 613 mandamientos. Y entonces, ¿qué pasó? Que los otros dos los escucharon directamente de Dios, cuando no pudiendo resistir, ¿sí? Por era tanto el éxtasis en que se encontraban, ellos no pudieron resistir y se alejaron y le pidieron a Moisés que por favor que fuera él quien se los relatara, ¿no? Esto es lo que nos dice en el Tratado de Makot, en el 24a, en el Talmud. Nuestros queridos sabios Rashi y Ramban
Nachmanides, nos dicen que en efecto Israel escuchó los 10 mandamientos en su totalidad, es decir, como les decía, así como en un soplido. Y, por supuesto, de la boca de Dios, ¿no? Pero como fueron pronunciadas al unísono, ellos no pudieron comprenderlas, ¿ya? Es decir, todo el paquete llegó al oído, pero aquí guardo yo la información, ¿no? Que es lo mismo que entendemos con la sabiduría que podemos tener. Nosotros tenemos un almacén de datos que realmente pues no lo usamos en su totalidad. Y entonces cuando nos metemos a la biblioteca cerebral es donde comenzamos a sacar información y ese trabajo pues es el que nos hace volvernos sabios, pero toda esa información está allí guardada, ¿no? Lo que nos toca es hacer el esfuerzo de trabajar y buscar el camino. ¿Cómo saco la información de mi mente? Entonces, lo que ocurrió fue que Dios comenzó a repetirlas palabra por palabra y de esa manera fueron que el pueblo las pudo comprender. Entonces, llegó el mensaje, el shush, llegó a la mente, al oído, pasó a la mente, no las comprendieron, entonces ya Dios comenzó a detallárselas, ¿no? Esos 10 mandamientos. Y cuando ellos entonces alcanzaron a escuchar los 2 primeros, ¿ya? ¿Sí? Ahí fue cuando ellos se extasiaron tanto y se quejaron de que no podían resistir semejante santidad. Y de ahí que le suplicaron a Moisés que les enseñara el resto, como dice en Devarim, en el capítulo 5, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 5 del verso 22 al 24. ¿Qué dice? Dice el 22, dice, ahora pues, ¿por qué hemos de morir? Pues nos consumirá este gran fuego. Si continuamos oyendo la voz del Eterno nuestro Dios, entonces moriremos. Ese era el terror que ellos tenían, ¿no? Pues cualquiera le da terror con la muerte, ¿no? A menos que sea un terrorista de esos adoctrinados. Dice el 23, porque ¿cuál es la criatura como nosotros que haya oído la voz de Dios vivo, hablando desde en medio del fuego y haya seguido viviendo? ¿Sí? Eso es lo que ellos les preocupaba. No, pues aquí Dios está hablando con nosotros, vamos a morir, de cierto, ¿no? Dice el 24, llégate tú, le dicen a Moisés, y oye todo lo que te dijere el Eterno, nuestro Dios. Allí lo están aceptando como Dios. Luego tú nos dirás todo lo que te dijere el Eterno, nuestro Dios. Vuelven y es decir, reasumen su responsabilidad. Así nosotros lo oiremos y cumpliremos. Es decir, aquí entonces ellos no podemos con toda esta santidad, pero por favor, lo que tú no vayas a decir, lo oiremos y lo vamos a cumplir. Eso es lo que está diciendo el verso 24. Entonces, de esa manera fue que ellos oyeron todos los 10 mandamientos de boca de Dios. Pero entonces Moisés tuvo la tarea de enseñarles a ellos los 8 restantes. Estamos hablando del centro de la columna vertebral de las leyes de la Torá, ¿no? Que son los 10 mandamientos, los Haserejat Dibrot. Maimónides, el Rambam, en el Tratado de Moreh Nevuchim, en el 1132, dice que ellos solamente escucharon los 2 primeros de boca de Dios, pero que al seguirlos escuchando solo oyeron el sonido de la voz divina y no lograron discernir las palabras que Dios pronunciaba. ¿Ya? Como dice la Torá en el libro de Devarim 4:12, que ellos oyeron el sonido de las palabras. 4:12, ¿qué dice? Dice, y habló el Eterno con ustedes de en medio del fuego, una voz que hablaba, oyeron, es decir, una voz divina, mas no vieron figura alguna, tan solo una voz. ¿Ya? Entonces, de ahí es donde se desprende lo anterior. Pero al Moisés oír esto y comprender lo que Dios decía, entonces transmitió todo el decálogo a Israel. Entonces, de esa manera el pueblo pudo experimentar por primera vez la profecía. Todo el pueblo, y no estamos hablando de Israel, sino todos, vuelvo y repito, los que se vinieron con ellos. Es decir, ellos experimentaron la profecía al escuchar directamente la voz divina. Todo esto ayudó, pues obviamente, a que el pueblo fortaleciera su fe en Moisés, porque pues ya lo habían visto en Egipto con lo de las plagas, lo mismo que su hermano Aarón.
Lo vieron también al borde del mar, cuando Dios lo apoya y las aguas se abren. Pero aquí lo que está pasando es que Dios está fortaleciendo mucho más a Moisés, no solamente para ellos, sino para nosotros, también las futuras generaciones, ¿ya? De saber de que lo que sucedió, sucedió, ¿ya? Y así se registró, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque de haber sido nosotros, pues realmente, como dice el verso anterior, que ellos no pudieron seguir resistiendo la voz divina. Entonces, no hubieran podido recibir la totalidad de los mandamientos. Por eso Moisés tuvo que haber sido preparado todo ese tiempo para enfrentarse, confrontarse con Dios y poder escuchar su voz y no morir en el intento. Otro de nuestros sabios, el Gur Aryeh, nos dice que Dios recurrió al simbolismo para anunciarle a Israel que toda la Torá es una unidad indisoluble y que no se trata de una colección de afirmaciones y preceptos heterogéneos, sino que todo está unificado, ¿ya? No está un pedazo allá, otro pedazo allá. Para el estudio de la Torá siempre usamos el enlace, es decir, podemos estar estudiando Bereshit, pero siempre vamos a ir a buscar aún hasta los profetas, ¿ya? Pero todo hace parte de una sola unidad y la Torá en particular. Dice el verso 2, perdón, dice, Anoji Adonai Eloheja, Asher Osetija me eres mirraim mi beit abadim. Dice, yo soy el eterno Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces, ¿qué es lo que manifiesta este mandamiento? ¿Qué es lo que trata de decir? Pues tengan fe en la existencia de Dios y en que Él es el eterno y posee un poder absoluto e ilimitado. Es decir, ustedes vieron lo que pasó en Egipto. Bueno, yo controlé el tiempo, controlé la noche, controlé el día, controlé las estrellas, controlé el agua, el mar, controlé las aves, controlé los insectos, absolutamente todo lo controlé, ¿ya? Entonces, eso es lo que está manifestando la existencia de Dios y que Él es el eterno y que posee un poder absoluto e ilimitado, ¿no? No como los dioses paganos que pues la gente le atribuye poderes específicos, vale decir, el dios de la guerra, Marte, por decir algo, el dios del amor es cualquiera de los nombres de dioses, o el dios de la procreación, o el dios de la agricultura, Ceres, o tantos otros dioses, pero que son específicos. Dios es todo, el Dios de todas las cosas, ¿no? Por eso le llamamos Elohim, porque es el Dios que abraza o compendia todo lo que el ser humano atribuye a diferentes dioses, ¿ya? Entonces, como vemos, la expresión manifiesta un hecho en vez de estarnos ordenando que tenemos que creer en él. Aquí la Torá nos está diciendo, bueno, primer mandamiento, tienes que creer que yo soy Dios, el que te sacó de Egipto. No, aquí nos está diciendo, hablando a nosotros. Yo soy el Dios que tú viste, recuerda lo que pasó en Egipto, ese soy yo. Oh, tú eres, qué bueno, maravilloso conocerte, Señor. Entonces, no nos está obligando a que creamos en Dios. Dios no nos obliga a creer en Él. Nosotros somos los que tenemos la libertad, el libre albedrío de tomarlo o dejarlo, ¿ya? Entonces, nuestros exégetas consideran esto como el precepto positivo de creer en la existencia de Dios como alguien que es único, ¿no? No es que sea Dios hecho en tres partes, como dice una religión, sino que es uno solo, uno y único, ¿no? El Baal Halachot Gedolot, se le llama Behak, o sea, el rabino Shimon Kaira, un babilonio que vivió hacia el siglo VIII, manifiesta que esto no constituye un precepto, sino más bien la constatación de un hecho. Es decir, yo soy Dios. Entonces, no lo pongas a prueba porque pues, al fin de cuentas vas a salir perdiendo, ¿no? Entonces,
Ya tú verás si decides creer o no, pero Anoji Adonai, yo soy Dios, yo soy el Eterno, ¿no? Eloheja, el Dios tuyo. Si no me quieres tener como tu Dios, pues ese es tu problema. Yo quiero ser tu Dios, es lo que está diciendo Dios con esto, ¿no? Entonces, de acuerdo al Ramban, que a él le gusta estudiar a los demás rabinos anteriores a él, por supuesto, Behar sostiene que un prerequisito imprescindible para cumplir todos los preceptos es que se nos informe que Hashem es nuestro Dios, lo que le estoy diciendo. Las leyes no pueden ser promulgadas mientras no se reconozca la autoridad del promulgador, ¿ya? Vale decir, si yo vengo a los Estados Unidos, yo tengo que saber que las leyes vienen del presidente, y en este caso el presidente que tenemos en la actualidad. Si no voy a reconocer la autoridad de él, pues si no voy a reconocerlo a él, no voy a reconocer su autoridad, y por supuesto, no voy a cumplir sus leyes. Entonces, lo que primero Dios quiere es que lo reconozcamos a él como el rey, como el supremo, ¿ya? Entonces, reconociéndolo, podemos entonces reconocer lo que él nos está dando. De otra manera, queda en el aire. Y la Mejiltá nos da a nosotros un ejemplo en una parábola, en un mashal, que nos dice que un conquistador ingresó a sus nuevas posesiones, a lo que había conquistado. Y el pueblo entonces le pidió que emitiera decretos, a lo que él respondió: primero deben aceptar mi soberanía. Una vez lo hagan, podré proclamar mis decretos. Eso es lo que nos dice esa parábola. Entonces, de la misma manera, pues Dios fue lo que manifestó. Acepten mi soberanía y entonces podrán aceptar mis leyes. Si no vamos a aceptar su soberanía, no podemos aceptar las leyes de Dios. Es decir, si no vamos a aceptar que Dios es uno y único, no vamos a poder aceptar sus leyes. Podemos estar diciendo y rejurando que sí, que aceptamos las leyes de la Torá, pero si estamos considerando que Dios es dos o Dios es tres, que fue hecho carne o que fue hecho espíritu y que por otro lado es otro superespíritu, ¿no? O que es el agua en sus tres manifestaciones, y el sólido, líquido y gaseoso, pues ahí estamos perdidos, ¿no? Aquí lo que nos está diciendo es que tenemos que aceptar la soberanía de Dios como Dios único. No hay más. No tiene un hijo, ni nietos, ni sobrinos, ¿no? Ni nada por el estilo. Lo único que tiene son hijos, pero no un hijo en particular, o que ese hijo es Dios mismo, que se hizo carne. Eso es un absoluto error, ¿ya? Con el respeto de las demás religiones, ¿ya? Entonces, eso es lo que está diciendo este decreto. Anoji Adonai Eloheja, yo soy el Eterno, el Dios tuyo, ¿ya? El Dios. Nos está diciendo, nosotros somos tus dioses, que fue lo que vinieron a decir pues dicen nuestros rabinos, la Rab, la multitud, pero pues lo que vino a decir el pueblo cuando Moisés se demoró arriba en la montaña y le dijeron que hiciera un Dios, ¿sí? Para que pudieran ellos seguir en contacto con el Eterno, y construyeron el becerro de oro. ¿Y qué es lo que el pueblo dice? Dice, aquí a tus dioses que te sacaron de Egipto. Esos dioses no los sacaron de Egipto, ¿ya? Pero eso era el concepto que tenían pues este pueblo recién sacado de la esclavitud, ¿no? Entonces, de allí la importancia de que primero aceptemos la soberanía y la unicidad de Dios para poder aceptar sus decretos, sus leyes. Si no vamos a aceptar a Dios como único, mire, no se esfuerce tanto en cumplir un mandamiento porque no lo va a poder cumplir, ¿ya? Porque así la cosa no trabaja. ¿Sí? Yo creo en Dios como único Dios, y entonces así yo cumplo un mandamiento a medias, pero estoy cumpliendo el mandamiento a Dios, mi único Dios, ¿ya? Pero si yo estoy creyendo que Dios son 2 o 3 personas o 4 personas, ¿sí? O 20 personas, ¿sí? Y estoy diciendo que yo acepto las leyes de Dios, que acepto las leyes de la Torah, me estoy engañando, ¿ya? Simplemente me estoy engañando.
¿Y qué es lo que dice además? Dice Hashem tu Dios, dice, ¿qué dice nuestro comentarista? Dice Hashem, aquí está utilizando el tetragramatón, el Yod, que da He, y es un nombre propio, es el nombre de Dios, ¿ya? Yod, He, da He. Las letras Yod, la letra He, la letra Vav y la letra He, que como dijimos, es el tetragramatón, el nombre sacrosanto, que se le traduce en algunas maneras, que el pueblo judío pues no lo usa traducido. Entonces, pues es un nombre propio y es el nombre de Dios. Sin embargo, Elohim, que significa Dios, sí, pero también sabemos que significa dioses. Elohim en este contexto también es una expresión genérica que implica poder. Cuando está hablando de Elohim, atribuido a Dios, está implicando poder, justicia, fuerza, ¿ya? Y como tal a veces se refiere a los ángeles también, o también se refiere a los tribunales de los supremos, de los soberanos, de la gente de poder. Por eso cuando el libro de Bereshit habla de los hijos de Elohim que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, pues se está refiriendo a los hijos de la gente que estaba en el poder, sí, de la gente, vamos a decir, culta, y como normalmente pues ellos se casan entre ellos, es decir, la realeza se casa entre la realeza, ¿sí? Por eso para el príncipe Carlos, pues fue una piedra en el zapato haberse casado con Lady Di. Y pues hay tantas historias que dicen que no fue que se murió así nomás, sino que hubo algo detrás, porque en medio de todo era una piedra en el zapato y era como forzándola a entrar a la realeza. Y por eso fue y buscó más tarde a Camila, ¿no? Creo que se llama. Entonces, por eso, porque la realeza pues busca la realeza y el pueblo pues busca con el pueblo. Entonces, eso era que se estaba refiriendo. Es lo que entendemos en el judaísmo, ¿no? No es que era que vinieron ángeles que se cayeron del cielo y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, porque los ángeles no tienen sexo, así de simple. No hay un ángel varón ni un ángel hembra. Esas son historias que se han creado dentro de la cultura babilónica y dentro de la cábala babilónica, pero nada de eso pues entendemos que es completamente cierto, ¿ya? Entonces, está hablando aquí de Hashem y de Elohim. Y de Elohim, pues como decimos, pues atribuido, de acuerdo al contexto, vamos a entender si está refiriendo a dioses que nosotros los seres humanos hemos creado, o a los jueces de los tribunales, o a los soberanos, o a la gente que está en poder, ¿ya? O a los ángeles también. Y además, pues como decimos, también se le usa para referirse a los ídolos cuyos seguidores piensan que tienen poder. Entonces, no es que los ídolos tengan poder, es que los seguidores de los ídolos piensan que tienen poder, ¿ya? Al identificarse a sí mismo ante Israel como tu Dios, es decir, Eloheja, tu Dios, el Todopoderoso anunció que Él es la deidad propia de Israel y tal como comenta Esforno, debemos orarle única y directamente a Él, no a otro Dios, ni a ningún intermediario, ni a Moisés, ni a Jesús, ni a María, ni a ningún otro ídolo, ¿ya? Dice, ¿qué es lo que dice Rashi? Que te ha sacado de Egipto. Dice, Rashi explica por qué era necesario que Dios se identificara como el artífice de los milagros del Éxodo. Dado que Dios es incorpóreo, es decir, no tiene cuerpo, y los seres humanos no pueden tener una verdadera percepción de su esencia, nuestro concepto de Él depende de las circunstancias en las que se manifieste, ¿ya? Entonces, allí es donde el ser humano va a utilizar su mente para percibir a Dios en su esencia. Por lo tanto, en Egipto y en el mar, por ejemplo, los judíos lo vieron como un poderoso guerrero, como Adonai Sebaot, ¿sí? Que luchaba contra sus enemigos. En el Sinaí lo vieron como un padre anciano, ¿ya? Y compasivo, que se lamentaba por todo el sufrimiento que soportaron en Egipto, como se ve en el capítulo 24, en el verso 10. Estas dicotomías tan obvias, dice nuestro comentarista, provocaron que las primeras generaciones pensaran que había un nutrido panteón de dioses, ¿ya?
un Dios de la compasión, un Dios de la justicia, un Dios del amor, un Dios de la fertilidad, etc. Por lo tanto, cuando Dios se reveló en el Sinaí, le informó a Israel en forma clara que existía un solo Hashem. Tanto en Egipto como en el mar y en el Sinaí era uno solo. No fue el Dios que hizo milagros en Egipto y se quedó allá. No, es el mismo. Por eso le está diciendo, yo soy el Dios que te sacó de la esclavitud que estabas en Egipto. ¿Ya? Entonces, siguen nuestros comentaristas diciendo que habría resultado lógico que Dios se identificara como el creador del universo, que es un título con connotaciones muchísimas más amplias que el de el artífice del éxodo. A un nivel básico, Dios habló del éxodo debido a que era un fenómeno del cual toda la nación fue testigo, tanto egipcios como judíos, como israelitas, ¿ya? Y entonces, todos sabían, por supuesto, que había una creación, pero ninguno de ellos lo había presenciado. De hecho, hasta que se podría haber afirmado, como ocurre con la mayoría del mundo moderno, que el universo no había sido creado ex nihilo. Pero nadie que estuvo en el Sinaí podía cuestionar la majestuosidad de aquel que los había liberado de Egipto, de acuerdo como dice el Kusari, el famoso Kusari o Kusari. Aplicaciones posibles son el tratamiento especial incomparable que Dios le había dispensado a Israel en Egipto. ¿Ya? Acuérdense que las plagas pues atacaron solamente a los egipcios, más en Goshen hubo luz, mientras que allá hubo oscuridad. En Goshen no hubo plagas, el ganado estuvo vivo, mientras que el ganado en Egipto murió. Y así el agua era sangre en Egipto, mientras que en Goshen era agua pura. Y por eso iban los egipcios a pedirles agua allá. Y eso pues era suficiente prueba de que la motivación de sus preceptos, inclusive aquellos que tal vez parecían severos, radicaba en el amor que él sentía por Israel, de acuerdo a lo que nos dice el rabino Yonah. El Zohar, en la parte mística, explica que el éxodo se destaca por su connotación espiritual. Dios redimió a los judíos del 49º nivel de contaminación espiritual, es decir, que se nos dice que si llegaban ya al último nivel, ya salvada de allá de la esclavitud, pero en ese 49º nivel de decadencia fue donde Dios alcanzó a mandarles la mano y rescatarlos. Ese era el nivel que precedía en forma inmediata al peor e irreversible nivel de contaminación espiritual. Y es por eso que el éxodo aparece mencionado tantas veces en la Torah y en conexión con muchos preceptos. De ahí que apenas sale la libertad, Dios nos da los 49 días para la cuenta del Omer, es decir, como que ir subiendo de ese nivel de degradación en que habíamos caído. En 49 caímos, entonces sigamos ahora 48, 49, hasta que llegamos al día 1 del Omer. O al revés, o contamos el día 1 para llegar al día 49, que es la fiesta de Shavuot, que es cuando ya nos entrega la Torah. Muy bien, mis amigos, pues espero que esta charla haya sido confortante y haberla podido entender y que el Eterno pueda abrir nuestros ojos y quitar cualquier venda para poder nosotros comprender la grandeza de la Torah.